Que entonces estén muy bienvenidas y muy bienvenidos a este nuevo encuentro, el primero que hacemos este año, manteniendo y dando vigencia a la larga cadena de reuniones sobre poesía y derecho que ha llevado adelante el Departamento de Ciencias Sociales y ahora con muchos amigos, no solamente con el departamento de posgrado, que siempre nos ha estado acompañando en estas reuniones, sino que ahora además se suma el máster en cultura jurídica de la Universidad de Girona, de Cataluña, cuyo director hoy además va a ser uno de los expositores que tendremos, que es el profesor doctor José María Pérez Collados, que aquí lo estoy viendo, que nos está acompañando desde su casa en el paradisíaco pueblo de Llançà, en la costa del Mediterráneo. Qué bien se está en Llançà, me imagino. Mejor que aquí, eso seguro. Y además nos acompañan la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica. Me imagino que por allí estará el almirante Nelson, mi querido amigo Nelson Basile, que es su gestor, fundador, presidente, caudillo, dictador y Führer y todas las demás cosas, y la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, que está representada en este momento ni más ni menos que por su presidenta, la distinguidísima profesora doctora Verónica Lescano Galardi, que como siempre ella, muy respetuosa y muy juiciosa, viene a los eventos acompañada por su mamá. Ella nunca viene a los eventos del Departamento de Ciencias Sociales sola, porque sabe que son eventos muy peligrosos y son eventos además de gente muy perversa, muy mala, que quién sabe con qué se trae, y entonces siempre por eso la mamá hace cuestión de acompañarla, no la deja sola. Sí la deja sola cuando ella va a otros lugares, a barrios bajos, etcétera, etcétera. Pero las reuniones del Departamento de Ciencias Sociales no, porque sabe que son muy, muy, muy riesgosas. Entonces la acompaña, siempre está ahí. Y está con nosotros también acompañándonos el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas. Me imagino que la querida Silvia Giurlani, que es su creadora, generadora, instigadora, motorman y colocadora de combustible, debe estar también por ahí en algún momento. Estoy viendo también a gente que representa a equipos de investigación que honran a nuestro Departamento de Ciencias Sociales. Estoy viéndola a la querida profesora Julieta Strasberg, que representa muy noblemente el equipo de investigación sobre aspectos sociojurídicos, históricos, jurídicos y económicos de los derechos de las personas LGBTIQ+, que mañana nos estarán esperando a las 18 horas y con estas mismas coordenadas con las que entraron hoy, pero no se olviden que para tener un certificado hay que anotarse en el Departamento de Ciencias Sociales. Primero, si entran, entran, no hay ningún problema. Los eventos son públicos. De hecho, ahora hace 2 minutos se acaba de retirar Donald Trump, que estaba escuchando desde el principio. Ahora parece que lo llamó Biden. Quiere preguntarle dónde están las llaves de la Casa Blanca y otras cosas más. Y entonces Trump se ha ido, pero no importa, estos eventos son absolutamente abiertos. Mañana las personas LGBTI ya se anotó el presidente Bolsonaro, que como ustedes saben tiene muchísimo interés por todas las cuestiones que conciernen a los derechos de las personas homosexuales y demás. Él tiene un compromiso personal con eso. Y más allá de que los eventos son completamente abiertos, hay que anotarse para tener un certificado. ¿Importan los certificados? Claro que importan. Yo sé que acá hay mucha gente joven, incluso gente que está haciendo el ciclo básico común en la cátedra.
a mi cargo y que dicen, ¿para qué quiero un papelito? No, los certificados hay que pedirlos, siempre. Hay que juntar los certificados, siempre. Son muy importantes. El currículum importa. Así que anótense de la manera correcta y mi abuela diría de la manera kosher, y entonces después van a tener el certificado. Doctora Gastrón, me imagino que su abuela también decía la manera kosher. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí estamos reunidos. Hoy me acompaña, o sea, yo la acompaño a ella, en la coordinación del evento, una persona luminosa, que es la profesora María Carolina Estepa Becerra. Un ser humano maravilloso, una persona muy querida y que además ha mostrado un enorme compromiso siempre con todos los eventos que involucran pensamiento crítico, creatividad, debate libre, etcétera, en el ámbito de las facultades de Derecho. O sea, hay un club universal al que la inscripción está abierta, que es el club de las personas que sostenemos el lema de la profesora Andrea Gastrón. El lema de la profesora Andrea Gastrón lo dijo enojada, muy enojada, ella ni se acuerda, pero yo ya se lo hice acordar, muy enojada, en el Salón Rojo, en una mesa redonda, donde estábamos hablando sobre la pedagogía del derecho y cómo se enseña derecho en las facultades de derecho, y en un momento se enojó y con mucha rabia dio un puñetazo en la mesa, y ella no es una persona de ponerse nerviosa, pero entonces las personas que no se ponen nerviosas, cuando se ponen nerviosas llaman más la atención. Las personas como yo, cuando se ponen nerviosas es lo normal, pero las personas como ella, cuando se ponen nerviosas, llaman mucho la atención. Y pegó un golpe y dijo, basta, hay que barajar y dar de nuevo. O sea, estamos haciendo todo mal. En las facultades de Derecho estamos haciendo casi todo mal. O todo mal o casi todo mal. Entonces, hay un club de mujeres y hombres que soñamos con que las facultades de Derecho vuelvan a ser universitarias. Y cuando digo vuelvan a ser, no me refiero a 20 o 30 o 40 años atrás. Lo que tengo en la cabeza son las universidades medievales y las universidades de la edad moderna. La verdad es que no mucho más cerca, pero centros de pensamiento crítico, de debate, de pensamiento libre. Es un horror caminar por los claustros de una facultad de Derecho y ver a las alumnas y alumnos aprendiéndose de memoria códigos, leyes y libros sacrosantos de su excelencia majestática el titular o la titular de la cátedra, que cada vez que terminan de leer tienen que decir amén, amén, te alabamos, oh titular de la cátedra, que Dios esté con tu espíritu. O sea, tenemos que generar facultades de derecho que nuestros amigos de otras carreras universitarias nos sigan invitando a comer, nos sigan invitando a las reuniones, que nos consideren universitarios. No que piensen que nosotros tenemos el mismo grado de academia que el Instituto para Aprender Plomería o conducción de carros. O sea, una simple acumulación de técnicas. No puede ser. Por eso creamos poesía y derecho, por eso creamos arte y derecho, por eso creamos pintura y derecho, escultura y derecho, música y derecho, cine y derecho, televisión y derecho, y derecho y a veces un poco torcido también, pero seguiremos por este camino. Entonces, Carolina, qué gusto tenerte aquí y qué bueno que hoy vamos a homenajear a Antonio Machado. Porque yo creo que Antonio Machado nos une a todos los que hablamos castellano, y estoy muy feliz de ver que acá hoy también hay muchas personas que no hablan castellano como lengua materna, sino fundamentalmente portugués, porque veo aquí personas de Brasil, veo personas de Angola, y me encanta esto, porque muchas veces les he preguntado si conocen a Antonio Machado, y en general no lo conocen, y pusimos a Serrat,
porque mucha gente llegó a Machado a través de Serrat. Yo me inscribo entre esas personas. Yo, la verdad es que desde chiquito, desde jovencito, cantaba, cuando alguno de los amigos traía una guitarra, cantábamos las canciones como Cantares, por ejemplo, y demás, y yo después me enteré que estaba cantando a Machado. Yo sabía que estaba cantando a Serrat, después me enteré de Machado, y muchos llegamos a Machado gracias a Serrat. Y en otros países donde no se habla castellano, muchas veces se conoce, sí, en cambio, a Serrat, y por Serrat se conoce a Machado. Machado es el poeta que murió lejos del hogar, el poeta al que cubre el polvo de un país vecino. El país vecino es Francia, y el lugar lejos del hogar no es tan terriblemente lejos, es Collioure o Cotlliure en catalán, que forma parte de, como dice un amigo mío, la Cataluña francesa, o sea, del departamento de los Pirineos Orientales, como les gusta llamarlo a los franceses, que son muy siempre ampulosos en las denominaciones, el Pirineo Oriental, ¿no? Y la cuestión es que allí está Machado. Hubo propuestas, proyectos, incluso anuncios de repatriación de los restos de Machado a España, y ninguno se concretó por diferentes razones. Hubo varias propuestas, ninguna se concretó. Los restos de Machado siguen donde los bosques se cubren de espinos, y siguen, la verdad que hay pocos bosques cubiertos de espinos por esa zona, pero quedaba lindo, rimaba bien. Y ahí están y ahí seguirán estando. Espero que cuando se termine el COVID-19 y puedan viajar a esa zona, vayan a Collioure, porque realmente es muy lindo y queda cerquita de Girona, por eso, y muy cerca de Llançà. Es impresionante. El profesor Pérez Collados puede ir en bicicleta a Collioure si quiere, le gusta andar en bicicleta. Un día coge la bicicleta temprano y está en Collioure para tomarse una cerveza después. Y no dejen, por favor, cuando pasen por Collioure, de ir al cementerio. Apenas entran al cementerio, está la tumba de Machado. Es súper sencilla, súper básica. José María está con la mamá, ¿no? La mamá está con la mamá, ¿no? A ver, momento, te doy audio, porque hablabas y no se te escucha. Pon el audio. Decía que murieron con un día de diferencia, por eso están los dos enterrados en el mismo sitio. Así que pasen y déjenle una rosa y reciten alguna poesía. Y si no se acuerdan ninguna, no se preocupen, porque hay esta poesía que acabamos de escuchar, está grabada en la tumba. Así que si no se acuerdan, la pueden leer ahí mismo. Querida profesora Carolina, tenemos a 4 expositores de lujo. Te paso la palabra con muchísimo cariño. Muchas gracias a nuestro querido director, al profesor Dr. Ricardo Rabinovich Berman, quien nos convoca a este pensamiento crítico y a esta reflexión sobre lo que somos y sobre lo que hemos sido, que nos lleva a pensar sobre a dónde vamos. Recordar a Machado, Antonio Machado, es recordar a la palabra en el tiempo, en aquella obra que él mismo quiso proponer. Ni mármol duro y eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo. Y creo que eso es lo que tú haces, Ricardo, no solamente recordando a Machado, sino inspirándonos a seguir reflexionando sobre este tiempo para así mismo hacernos atemporales. Antonio Machado no es solo uno, para mí Antonio Machado son 3. Es el descubrir a Juan de Mairena cuando le habla a sus estudiantes, y es descubrir esa otra forma de pensamiento crítico que descubrió a través, que compuso a través de Abel Martín. Entonces creo que es la inspiración
de todos los aquí que nos gusta la docencia y que nos gusta reflexionar sobre cómo está el mundo tan deshecho por las palabras y por la lógica sin sentido, y que nos lleva a reflexionar a través de la poesía, y que efectivamente hoy con este panel de lujo seguramente tendremos mucho más para reflexionar. Así que va a abrir nuestro panel desde la Argentina María Rosa Ávila, una experta de la Universidad de Buenos Aires en poesía y derecho. Entonces, María Rosa, te escuchamos. Bienvenida, por favor. Estoy dándole micrófono a María Rosa. Ahí estará evidentemente muy bien. Ahí. María Rosa, ¿te escuchamos? Yo no la escucho. No se escucha. Yo no la escucho. Lo veo a Machado, que está sentado, pero no la veo a María Rosa. Tiene el micrófono silenciado. Pero yo le acabo de dar para que lo abra y no lo abre. Entonces voy a probar de nuevo. A ver, María Rosa, ahí te pido que actives tu micrófono. Ahora Ahí. sí, ahora sí. Ahora sí. No me dejaba. No te dejaba. Hay que tratarlo bien al micrófono. Ahí está. Toda tuya la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Agradecer al doctor Rabinovich Berman, al departamento, a la Facultad de Derecho y a este brillante panel que voy a compartir. Acá hice una presentación partiendo de una pintura de Joaquín Sorolla, de nuestro homenajeado, el poeta, dramaturgo, escritor Antonio Machado, y es a partir de este diálogo ficcional, donde nos mira, que a través del tiempo, que voy a hacer algunas pinceladas más sobre su emblemática vida y en algunos momentos, ya que tenemos 15 minutos para hacer algunas reflexiones. Antonio Machado nace en Sevilla, en el seno de una familia ilustrada. Acá pueden ver a su padre y a su madre. Yo realicé una presentación digital, digamos, con elementos de audio y demás, que voy a ver si se va a poder presentar. Esta es, digamos, su padre y su madre. Su padre es Antonio Machado Álvarez de Mófilo y fue el primer investigador del mundo del flamenco. Su abuelo paterno, Antonio Machado Núñez, era catedrático de zoología y llegó a ser alcalde de Sevilla. Su madre, Ana Ruiz, fue una figura clave en el desarrollo del poeta, era de Triana y tuvo una presencia en todos los momentos paradigmáticos de la vida del poeta. Antonio Machado es el segundo hijo de 5 hermanos. Nace, como dije, el 26 de julio de 1875 en Sevilla y viene al mundo en este lugar. Esta presentación tiene videos que uno después puede mirar con mayor detenimiento en el Palacio de las Dueñas, concretamente en una de las viviendas alquiladas de esta finca. Su padre, conocido internacionalmente como Demófilo, era el administrador de esta hacienda palaciega, que era propiedad de la Casa de Alba desde 1612. Este lugar fue emblemático, digamos, para el poeta, porque todos estos elementos se convierten después en símbolos de la lírica de este poeta. Antonio es bautizado 2 días después de nacer como Antonio, Cipriano, José, María y Francisco de Santa Ana y de la Santísima Trinidad. Vive hasta los
8 años en este lugar y empieza su educación en este lugar, con esta familia de liberales comprometidos con la sociedad y la dignidad humana. Acá hay una selección de retrato de 1906. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Sobre el padre, hay un poema que también quería traer algunos párrafos, porque él dice, esta luz de Sevilla, dice Antonio Machado en su poema, es el palacio donde nací, con su rumor de fuente, mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca, el bigote lacio. Mi padre aún joven, lee, escribe, hojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto, ahora vagar parecen sin objeto, donde puedan posar en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana, ya miran en el tiempo, Padre mío, piadosamente mi cabeza cana. Dentro de las pinceladas, acá hay otro poema que voy a dejar para quien quiera ver la presentación en forma más integral. Acá hay otro poema donde Machado le dedica a su padre sobre el tiempo. Machado marcha con toda su familia a Madrid. Su padre tiene una corta vida, nace en 1846 y muere en 1893 a la edad de 47 años. Son figuras, muere por tuberculosis. Su padre era, digamos, filósofo y también abogado, había ejercido y su último emprendimiento había sido crear un bufete de abogado y acepta un trabajo en Puerto Rico en 1892, en el camino contrae tuberculosis y debe regresar por apremios económicos y muere en 1893, a la edad, como dije, de 47 años. En esta vida en Madrid, en estos últimos años, él se educa en un lugar, en institutos de educación y de enseñanza que nosotros diríamos hoy progresistas, logra avanzar en su carrera de formación como bachiller, realiza viajes a París. En esos viajes a París perfecciona la lengua y además conoce a poetas y empieza a vivir en esa bohemia de la vida parisina. Siempre va, cuando llega a París es por trabajo. En 2 momentos viaja a París antes de poder recibirse de bachiller, y esos 2 viajes son por 2 diferentes oportunidades de trabajo, y siempre lo hace acompañado de su hermano Manuel, que también es un poeta, que es una figura muy relevante y que acompaña un desarrollo también posterior de ambos como dramaturgos. Cuando logra concretar su formación como bachiller, con este perfeccionamiento que había tenido en el idioma francés, por cuestiones económicas decide concursar y obtiene una plaza en Soria. Esta es la segunda gran pincelada donde conoce a quien sería y a quien llama su mujer, en la pensión donde va a vivir, ya que había ganado, digamos, la cátedra para ejercer como docente. Conoce a Leonor Izquierdo, que era la hija de la pensión de quienes él estaba, de la pensión donde habitaba, y se enamora de ella prontamente, se casa en 1909 y ella fallece en 1912. Ese matrimonio solo dura 3 años. Ella fallece también por contraer tuberculosis, que en ese momento era una enfermedad incurable. Acá elegí unos minutos de un poema también, y hago
quiero generar un diálogo ficcional, porque el poema que lo canta acá no es cronológicamente de la época de Leonor Izquierdo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Como el tiempo es tirano, no voy a dejar toda la canción, pero este es, digamos, un poema de su primer libro, y me parece que acordaría en hacer un diálogo con quien fue el gran amor de su vida. Acá, en el relevamiento, en la investigación, está el obituario de quien fue el gran amor de su vida. Acá en 1927, él deja de vivir en Soria y pasa a Baeza, ¿no? Acá es interesante pensar que él no permanece en la ciudad después de un hecho que lo ha marcado tan profundamente. Pide un cambio y se va a Baeza. Ahí en Baeza permanece desde 1912 hasta 1919, tiene 7 años de estancia y es un momento también de gran producción. Luego pasa a Segovia desde 1919, donde permanece 13 años, hasta octubre de 1932. Ahí en Segovia, Machado vive intensamente el ambiente cultural de la ciudad, acorde a sus gustos, y ya se relaciona con el sector más dinámico y comprometido de la intelectualidad local. También funda la Universidad Popular Segoviana, un proyecto pionero en España en la que ofrece cursos gratuitos nocturnos. Y acá Machado escribe gran parte de su obra teatral. Crea 2 de sus personajes más famosos, como citaba recién la coordinadora, a Juan de Mairena y a Abel Martín. Y en Segovia conoce a la nueva musa de su obra, a Guiomar, con la que, según los biógrafos, se reunía en Madrid. Acá encontré otra foto de este mundo del dramaturgo Antonio Machado. Inclusive, digamos, el tiempo es tirano, pero Machado había trabajado en compañías de teatro desde los 21 años, había actuado también a los 25 años, pero bueno, me voy a centrar en otros aspectos. En el Machado de la Segunda República, en el Machado que ya estaba en Segovia y que adhiere a esta república, a esta Segunda República, pero también quería hacer mención a una mujer de esta Segunda República, que es Clara Campoamor, que logra que la Constitución de esta Segunda República incorpore el voto femenino. Este fue un proceso único, por lo menos para la consideración de los derechos de las mujeres y su reconocimiento. En el 32, Machado logra volver a Madrid y allí participa en todos los ambientes culturales,
bueno, está todo este proceso con su musa Guiomar. Ya había concretado, cuando estuvo en Baeza, había logrado finalizar algo que tenía pendiente, que era su licenciatura y su doctorado en filosofía. Y a partir del 36, cuando se produce la publicación de su obra Juan de Mairena, él, a partir de, digamos, el golpe de Estado, él se resiste, él no quiere salir de Madrid, él quiere permanecer, pero algunos amigos intelectuales lo convencen de que es importante que vaya a Valencia. Bueno, allí también continúa su producción y en Valencia permanece casi 2 años. Él va a Valencia con la condición de poder ir con su familia y con su madre. Allí tiene, digamos, una importante vida cultural. Acá hay una foto que encontré con su madre, donde está Antonio, un hermano, su mujer y sobrinas. Acá está la producción. En Valencia realiza en apoyo un congresos, funda sociedades, funda ligas, realiza un gran proceso de apoyo a la República, y entonces afirma, por ejemplo, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar. Hay una carta que encontré de él que quería leerles. ¿Cómo recuerda él el 14 de abril de 1931? La República había venido por sus cabales, de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones. Todo un régimen caía sin sangre, para asombro del mundo. Ni siquiera el crimen profético de un loco que hubiera eliminado a un traidor turbó la paz de aquellas horas. Lo que la República salía de las urnas acabada y perfecta como Minerva de la cabeza de Júpiter. Así recuerdo yo el 14 de abril de 1931. Acá estamos viendo una de las últimas fotos que se le toma cuando intenta, de Valencia viajan obligado nuevamente a Barcelona, no llega a completar 1 año y debe cruzar la frontera. Esta es la foto que se le toma durante el paso por la frontera. Ya tenía 64 años, estaba muy, muy desmejorado, tenía graves problemas de salud. Acá vemos cuando, digamos, ya completa lamentablemente la pérdida de su vida. Pero hay una frase que quería traer, que la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. 2 segundos más, no sé cómo estoy con el tiempo, pero quería dejar... 2 segundos más. Bueno, 2 segundos. Acá quiero, de esta figura emblemática, quiero dejar 2 momentos posteriores. 27 años después hubo una protesta cívica poética que se genera en Baeza con la excusa contra el franquismo, con la excusa de un homenaje a Antonio Machado. Este paseo con Antonio Machado fue una rebelión cívico-poética de reivindicación del maestro, del poeta y de la República. Me parecía que acá hay información que da cuenta de todo esto. Fue todo un proceso donde llegó gente, estaba todo bloqueado, llegaron 2.500 personas a pie. Acá estaba lo que se iba a poner después de terminar el paseo, una obra, un busto. Y bueno, acá estaba la invitación, todo un proceso en el cual se fue dando la obra de Miró, que realizó para esto. El último proceso tiene que ver con esta creación de las ciudades machadianas. Desde esta última ciudad, 70 años después de su muerte, se produce esta unión de las ciudades. Y por último, esta producción que es
realiza a 80 años un documental, donde por lo menos voy a dejar un segundo. Es un documental, este es el tráiler de una última producción de los 80 años. Estamos sin tiempo, María Rosa. Bueno, está bien. En este documental, lo recomiendo si lo quieren ver, se hace un reconto de su vida por poetas e intelectuales actuales. Bueno, muchas gracias, disculpen. Al contrario, deja de compartir pantalla para que podamos entonces Perfecto, volver. ya salgo. ¡Qué buena! Ahí está, perfecto. Perfecto. Qué grande, gracias María Rosa, genial tu exposición, efectivamente, como lo decía Machado y como Machado no quería, como lo exponía con la metáfora del reloj y frente a su carácter negativo que utilizaba del tiempo, este es el mejor ejemplo. Es el infierno, la espeluznante mansión del tiempo, en cuyo círculo más hondo está Satanás, dando cuerda a un reloj gigantesco por su propia mano. Por eso lo de la temporalidad. Gracias. Pues yo te agradezco mucho, María Rosa, esta muy buena colocación de nuestro homenajeado y me parece muy buena esta introducción a la figura de Machado, visto y considerando que se trata de recordarlo para quienes lo acordaban y de conocerlo para quienes no lo conocían, porque no se puede recordar si no se conoce, y estoy seguro que muchas de las personas que están hoy con nosotros aquí están acercándose a la figura de Antonio Machado por primera vez. Hay muchísimos aspectos jurídicos de enorme interés, particularmente vinculados con los derechos humanos, que giran alrededor de la obra de Machado y de la vida de Machado. Vamos hoy que tenemos un privilegio muy grande, Carolina, porque ni más ni menos está con nosotros desde muy cerquita del lugar donde Machado está sepultado, el querido profesor doctor José María Pérez Collados, director del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, uno de los más importantes antropólogos jurídicos e historiadores del derecho de España y además profesor, lo cual nos honra muchísimo, de los cursos válidos para el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Así que, querido José María, te escuchamos con muchísimo interés para aprender. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haberme dado esta oportunidad y como siempre, por destacar en mí unos méritos bueno, que explican nuestra amistad, su más que evidente exageración, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una intervención en relación con este, en el contexto de este homenaje que estamos todos, y me pongo el reloj, que estamos todos haciendo a Antonio Machado, desde mi condición de lector, ¿no? Desde mi condición de lector de Antonio Machado y desde mi condición de profesor de cultura jurídica. Es lo que antes de estar pues, reunido con vosotros, pues le he estado dando una serie de vueltas. No quería preparar algo que careciera de espontaneidad, ¿no? Por eso, pues, a lo largo del día de hoy he estado pensando, pues me he dado mi paseo cotidiano por el puerto. Como dice Ricardo, yo podría ir en bicicleta a visitar la tumba de Antonio Machado. Muy cerca de aquí, de donde yo vivo, pasó él con su madre y su hermano andando la frontera de Francia
tras la derrota en un crudo y duro invierno. Bueno, en mi opinión y como lector de Antonio Machado tiene dos obras enormemente relevantes. Él escribió muchas cosas, ¿no? Ya desde muy joven escribió escribió obras de teatro con su hermano Manuel y trabajó en este ámbito. Logró uno de sus sueños después de haber publicado las dos obras que yo creo que son sus dos obras relevantes. Cumplió uno de sus sueños, que era acabar la carrera de filosofía pura. Le ayudó don José Ortega y Gasset en esto. Era un hombre muy querido por la intelectualidad española. Pero las obras posteriores de esta época más filosófica, a mí, sin menoscabarlas, de la misma manera que la producción teatral, a mí, sin menoscabarlo, me interesan mucho menos. Más que a mí me interesan mucho menos, ahí pecaría yo de soberbia, ¿no? Creo que tienen una mucho menor relevancia. Las dos obras de Antonio Machado verdaderamente trascendentales. No digo que Juan de Mairena no constituya un conjunto de textos imprescindibles, y no digo que no haya alguna obra de teatro pues, que todavía hoy se pueda representar con hondo interés. Pero las dos obras esenciales de don Antonio Machado son Soledades, Galerías y otros poemas, por un lado, y Campos de Castilla, por otro. Entonces vamos a hablar de estas dos obras y vamos a intentar ponerlas en relación con lo que nos debiera interesar desde el punto de vista de lo que es el movimiento Derecho y Literatura. La primera obra, que es una obra que, como los buenos poetas no acaban nunca, eso lo decía Juan Ramón, ¿no? Un poema terminado es un poema muerto, con lo cual siempre hay que estar retocándolo, y el libro de poemas crece hasta que dejas de pensar en él, porque si sigues implicado en él, el libro sigue creciendo. Y luego ocurre una cosa en relación con la poesía, distinta a la narrativa, y es que la poesía te abandona a ti. O sea, no es que tú acabes el libro de poemas, es que la poesía te abandona a ti, te deja. El propio Machado de la época del Juan de Mairena, el Machado de Madrid, él dice, es expresión suya, ya no puedo cantar. Él no es que se pase a la prosa y se dedique más al teatro o a la reflexión, sino que la poesía le abandona, le ha abandonado, como a casi todos, como a casi todos. Su primer libro, Soledades, Galerías y otros poemas, que ya digo, es un libro que crece, se edita varias veces, va acumulando, por eso el título, que parece que son 3 títulos, ¿no? ¿Qué es este libro? Bueno, pues es un libro que la teoría política marxista de la época hubiera considerado un libro pequeño burgués, ¿no? Ya que nos ponemos en hacer un análisis jurídico-político, ¿no? El libro en su momento hubiera sido calificado de pequeño burgués. ¿Por qué? Por intimista, porque es un libro que no plantea ningún problema social. Son problemas de la burguesía, de la intimidad, ¿no? De la monotonía, el tiempo, el viajero, la soledad, el amor. Claro, esto en un contexto político de principios del siglo XX, esto políticamente hablando, era un libro ahijado del simbolismo, como ha dicho la profesora María Rosa Ávila. Los vínculos con París de Antonio y de su hermano Manuel no eran pocos. Él había conocido a Verlaine y había frecuentado ámbitos de la poesía francesa y parisina.
Entonces es un libro pues, de un modernismo no estruendoso, no a lo Rubén Darío, sino un modernismo sencillo, como siempre fue don Antonio Machado, simbolista. Ya digo, es un libro de intimidades. Es un libro memorable, literalmente memorable. Yo creo que es una de las cumbres del simbolismo, es una de las cumbres del simbolismo. De los pocos, si tuviéramos que reunir a 4 o 5 libros de esos primeros años del siglo XX, vinculados con el tránsito entre el romanticismo y el siglo XX, uno de esos 4 o 5 libros sería este. Ahí Machado alcanza una trascendencia literaria universal. Pero en este contexto, es un libro que a mí, desde el punto de vista de lo que puede suponer para el movimiento, derecho y literatura, me interesaría menos. Me interesa, yo puedo recitar una buena parte de este poemario de memoria. O sea, que a mí me interesa enormemente. Ya digo, no me costaría ningún esfuerzo. Es un libro que llevo leyendo desde los 18, 17 años, desde antes de llegar a la universidad. O sea, es un libro maravilloso. Lo que pasa es que es un libro que tiene este contexto de intimidad, de introspección, de lo que siempre fue don Antonio Machado. Un hombre sencillo, enormemente sensible, dentro de sí mismo, que era capaz de ver por su enorme sensibilidad mucho más que los demás, pero que nunca hacía ostentación, no hablaba mucho en las tertulias. En ese cuadro que la profesora María Rosa Ávila de Sorolla, en ese retrato de Sorolla, pero él nunca iba vestido así. Él era un hombre bastante, él mismo lo dice, mi torpe aliño indumentario, en un verso más que conocido, ¿no? Este es su primer libro. Andando el tiempo, él consigue ser profesor de francés en un colegio en Soria. Y ahí empiezan a cambiar las cosas. En primer lugar, él empieza a adquirir conciencia política y está ya trabajando en lo que será el libro Campos de Castilla, que también será un libro de alguna que otra reedición incorporando nuevos poemas. Ahí llega a Soria y empezamos con un Machado que sí que tiene ya más trascendencia jurídica y política, en mi opinión, ¿no? Llega pues, un profesor de colegio en provincias, en España, en los años 10, en la década de los años 10 del siglo XX, o sea, un hombre pobre, bastante pobre. Y encima él, modesto, que vive en una pensión. Pero claro, Machado estaba llamado a hacer cosas diferentes. Bueno, pues se enamora de una niña del colegio que tenía por aquella época 13 años. Claro, él tenía 32. En fin, haceos idea, os podréis imaginar el escándalo, los problemas, él en la pensión, la niña, los padres. Soria, hoy en día, Soria es la ciudad, la capital de provincia más pequeña de España. En Soria hay como 24, 25.000 personas. ¿Cuántas personas tendría Soria en 1907, 1908? Un pueblo grande. El profesor saliendo con la alumna de 13 años. Haceos idea. El caso es que en 1909 se casan. Ella con 15 años ya se podía casar por el derecho canónico, pues según el derecho canónico con 15 años, o sea que menor de edad y todo lo que usted quiera, pero con arreglo a la Santa Madre Iglesia la niña se podía casar.
Él creo que tenía 35. Claro, se casan, están tan solo 2 años en Soria, se van a París en 1911. Yo imagino que para salir de ahí, y por la gran atracción que sentía don Antonio por París y por Francia y todo lo que queramos, pero yo imagino que también sería por vámonos de aquí y vamos a tener una vida más libre en París. Pero Leonor, enferma de tuberculosis, enfermedad romántica por excelencia, vuelven a Soria y al año siguiente muere. Bueno, ahí se completa Campos de Castilla. Él se queda totalmente roto, hundido, le costará años salir de aquello, se va de Soria, no soporta seguir viviendo ahí, se va a un pueblo de Andalucía donde pasa, no sé, 8 o 9 años, completa el libro de Campos de Castilla con los poemas de recuerdo a Leonor. Es un libro, para mí estaría entre los 3, 4 mejores poemarios en español. O sea, yo no me canso, yo tengo varias ediciones de Campos de Castilla, yo como tantos españoles, en distintos sitios. En casa de mi madre en Zaragoza tengo una, en la casa de mi familia en Teruel tengo otra, aquí en Llançà, donde estoy ahora, tengo otra, en mi casa en Girona tengo otra, en la facultad seguramente habrá algo, en el despacho, sí. Porque es un libro que no se puede dejar de leer. Y ahí empezamos a encontrar aspectos que nos interesan, para ir terminando ya, mis 20 minutos. Ahí empezamos a encontrar aspectos que nos interesan. ¿Por qué? Porque en este libro se da el paso del simbolismo al realismo. En este libro empezamos a encontrar poemas en los cuales hallamos a un Antonio Machado haciendo observaciones y reflexiones sobre qué tipo de ser humano es el que genera una democracia falsa, como la que había en España en aquella época. Ese tipo de democracias que no generan participación real, asociacionismo, ese tipo de democracias donde una élite controla directa o indirectamente las cosas, empieza a hacer poesía en la cual encontramos toda la teoría política de lo que en España en aquella época se llamó el regeneracionismo, pero expresado el regeneracionismo poéticamente. Ahí tendríamos un camino. ¿Cómo se puede expresar una teoría política de manera poética? Una línea de trabajo, que sería interesante. Otra línea de trabajo que para mí es enormemente interesante. Machado está muy bien biografiado, muy bien, muy bien. Entonces, por ahí se puede... La idea de familia y de matrimonio que tiene Antonio Machado. Don Antonio lucha muchísimo por casarse con Leonor. O sea, no es tan fácil. Yo, si me enamorara de una niña, que me podría pasar perfectamente, no tendría el valor de llevar eso adelante. Supongo que pues, me reprimiría y saldría corriendo. Estoy diciendo si me enamorara, No estamos hablando aquí de ningún delincuente ni cosa por el estilo. Él se casa con ella. Él la quería. Pero claro, no dejaba de ser una niña. Entonces, ¿qué concepto de matrimonio, ya incluso jurídicamente, de familia? Él no tuvo nunca hijos. ¿En qué está pensando don Antonio? La anterior profesora, María Rosa Ávila, habla de el gran amor. Yo creo que el gran amor de don Antonio fue Leonor. Luego, a la que él llamó Guiomar, que era una señora de Madrid, claro, esta señora estaba casada y tenía 3 hijos, o sea, le tuvo que poner Guiomar porque no la podía llamar por su nombre de verdad, para evitarse algún que otro problemilla, ¿no? Pero ya es una relación, digamos que más vulgar, la que tenemos todos, una relación con una señora de tu edad y tal,
Y bueno, ahora llega la República y si se divorcia igual hasta me caso con ella o me voy a vivir con ella. Fíjate tú qué modernos, ¿no? Eso ya es como que más vulgar, ¿no? Esto es lo que hacemos todos. Pero claro, lo otro, a mí, ¿de qué hablamos? ¿De qué habla don Antonio cuando habla de amor, de familia, de compañera, de pareja? Tercera cosa, y ya lo dejo, el exilio. Don Antonio podía haberse ido estupendamente en uno de estos barquitos que montaba, ¿cómo se llama, hombre? El poeta de la generación del 27, hombre, que alguien me lo recuerde, el de Marinero en Tierra, no me voy a acordar ahora del nombre. Bueno, podía haberse beneficiado de ciertos beneficios, de ser un intelectual más que conocido. De hecho, se le saca de Madrid, se le lleva a Valencia, pero él es un hombre que concibe el exilio como fracaso y como victoria. Y con esto termino mis pequeñas reflexiones. Exilio como fracaso. Por aquella misma época, otro intelectual, un ministro de la República, Julián Besteiro, catedrático de filosofía pura, decide que él no se va de Madrid, que él se queda con la clase obrera. Emocionado ante oír esa decisión que la comunica por radio a sus compatriotas, otro filósofo que todavía no lo era y que lo será enorme, don Julián Marías, lo va a ver a la cárcel. Y le dice, yo también me quedo. Me ha iluminado la vida su decisión. Morirá en la cárcel don Julián Besteiro. Don Julián Marías jamás será catedrático en España, primero porque no le dejan y luego porque no quiere. Y Machado es un poco así. Machado se va andando con su madre y con su hermano, no acepta ningún privilegio. No acepta ningún privilegio. Él quiere, de alguna manera, padecer el exilio de la clase obrera. De la clase obrera. Son tres. Al marcharse se conserva una reflexión que yo creo que es de las buenas, de su época más filosófica a la final, cuando dice, dirán los historiadores, y esto lo dice en este contexto, de nieve, echarse a la cuneta porque caen bombas, vamos andando muertos de frío, con la maleta, con lo poco que tenemos, o sea, nada, no tenemos ningún lugar a donde ir. Él muere justo antes de que, en honor a un college de Cambridge, de que le llegara la invitación para ir a Cambridge como lector. Pero bueno, cuando llega la invitación ya hacía unos días que había fallecido. Él escribe en ese contexto una reflexión, con eso cierro. Dirán los historiadores, los estrategas y los políticos que hemos sido derrotados. Pero yo creo que no. Yo creo que hemos vencido. ¿No? Lo dejaría aquí. Ese exilio de don Antonio, ¿no? Tres reflexiones hacia lo que debe ser el exilio, jurídica y políticamente, la idea de matrimonio y lo que es la crítica política regeneracionista que encontramos en Campos de Castilla. Perdón si me he pasado un poquitín, yo creo que me he ajustado los 20 minutos. Muchas gracias. Gracias, querido profesor. Gracias, porque siempre escucharte es un placer. Y uno, como en estos casos sucede, maldice al dios Cronos por haber creado el tiempo. Quería decirles que me olvidé, dice el profesor Pérez Collado que yo soy exagerado en los elogios, y él dice que eso es por la amistad. Es justamente por la humildad de él y por la sencillez
que él dice que yo soy exagerado. Yo no soy exagerado, yo no digo ni la milésima parte de los laureles que tiene el profesor Pérez Collado, pero lo que no dije, y es muy grave, que me olvidé de decirlo, es que es un grande y reconocido autor literario, con libros traducidos incluso al idioma chino en la República Popular de China, donde la gente anda leyendo el profesor Pérez Collado y no sabe el profesor Pérez Collado qué están leyendo. El año que viene. El año que viene es algo en chino, pero el año que viene. Como él no entiende chino, no sabe qué tal están los libros que él ha escrito, no sabe de qué van los libros en chino. Pero bueno, lo cierto es que a los chinos parece que les gustan mucho. Y te hago una pregunta, porque no estoy seguro yo tampoco. ¿Te referías a Alberti? Sí, a Rafael Alberti. Ah, ok, gracias, perfecto. Gracias, Ricardo. No, porque es que yo tampoco estaba seguro, pero... Rafael Alberti. Que además es que Rafael Alberti, que se le ha criticado mucho eso de andar montando fiestas y juerguecitas con los amigos, hombre, un poquitín de solidaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues él hubiera sacado a Antonio Machado. Antonio Machado, bueno, ya le cuesta a Alberti sacarlo de Madrid, ya le cuesta. O sea, él no se quería ir ni de Madrid. O sea, él se hubiera quedado en Madrid. Pero bueno, mi madre, en fin, vámonos a Valencia. Pero hasta ahí. Luego pasan a Barcelona y luego de Barcelona andando hasta el sur de Francia. Acá me han hecho una corrección, profesor, porque uno vive aprendiendo. Me han hecho notar que no debo decir idioma chino, sino idioma mandarín. Acá me acaban de escribir corrigiéndome. A mí me encanta que me corrijan y agradezco muchísimo a la persona que me ha corregido que no debo decir idioma chino, debo decir idioma mandarín. Antes de irme a dormir hoy a la noche voy a escribir 327 veces, no debo decir idioma chino, debo decir idioma mandarín. Agradezco muchísimo a la noble asistente que me ha hecho la tan importante corrección. Ahora, si te parece, querida Carolina, le pasamos la palabra a nuestra querida amiga Elizabeth Silva. Yo quiero hacer notar una cosa de Elizabeth Silva. Elizabeth Silva, que es una muy destacada docente de Historia del Derecho, por casualidad en mi cátedra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en el máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, magníficamente dirigido por el doctor Pérez Collados, y ha recibido su título con la presentación de la primera tesis en una facultad de Derecho en el mundo sobre los derechos humanos en la música y en las letras, por supuesto, de Joan Manuel Serrat. La veo aquí a la doctora Andrea Gastrón, que si mal no recuerdo integró el tribunal de esa tesis, y también el doctor José María Pérez Collados integró ese tribunal, y la calificación fue altísima, y la hemos convocado a Elizabeth justamente porque Elizabeth le dio una enorme relevancia en ese estudio sobre los derechos humanos en las letras de Joan Manuel Serrat a la presencia de la poesía de Machado. Querida profesora Elizabeth Silva, tienes entonces la palabra y entiendo que quieres compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, por favor, y bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, ahí estaremos con tu pantalla. Adelante. Bueno, ¿podés pasar la primera? Puedo. Gracias. Hace 81 años, al igual que cientos de españoles, Machado comenzaba el camino del exilio francés, la última y la peor de todas sus peripecias. Pierde sus valijas mientras camina bajo la lluvia, pasa unas noches en un vagón de tren abandonado, hasta que al fin llega a Collioure, donde finalmente muere. ¿Podés pasarla, Ricardo?
Este es Antonio Machado que va a morir en Collioure. 30 años más tarde, aparece en escena un muchacho algo desgarbado, de pelo largo, que mayormente canta en catalán. Solamente tiene un disco editado en castellano. Lo que sí tiene son problemas con el régimen franquista, porque se negó a representar a España en el Festival de Eurovisión cantando en castellano. Él quería cantar en su idioma, el catalán. Pero todo esto no lo amilanó, para que al momento de editar su segundo disco, en castellano, eligiera a un poeta, o mejor dicho, fuera reivindicando la obra de uno de los poetas más destacados de la generación de aquellos que habían perdido la guerra civil, que asoló España. Lo va a dedicar íntegramente a Antonio Machado. Como imaginarán, estoy hablando de Joan Manuel Serrat. ¿Podés pasarlo, Ricardo? Este disco va a marcar la carrera de Serrat y también va a originar un fenómeno social de alcances geográficos enormes. El solo hecho de que Serrat le dedicara el disco durante el gobierno de Franco a un poeta que había sido perseguido por el régimen fue realmente un acto único. Pero Machado era y es un símbolo de la lucha y la resistencia, de esa libertad para la que Miguel Hernández escribía, de la fuerza de la palabra contra la opresión. La palabra, esa que siempre queda. Todos pensaban que iba a ser una producción realmente menor, sin ningún tipo de trascendencia, pero no había nada más alejado de la realidad. El disco se convirtió en un éxito total, y lo interesante de este éxito es que no solamente quedó en el disco, sino que se dispararon las ventas de los libros de Machado. Muchas personas descubrían a Machado y otros volvían a leerlo, pero con diferentes ojos. Las letras de las canciones sobraban un milagro que las escuelas nunca habían conseguido. Las estrofas del gran poeta estaban en boca de todos los jóvenes del mundo hispanoparlante, que las memorizaban sin ningún tipo de esfuerzo. Tal vez la más conocida de todas las canciones de este álbum sea Cantares. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino a la... En este poema hecho canción, Serrat toma distintas estrofas de proverbios y cantares, hilando de esta manera un texto brillante que engrandece, si es que se puede, con una estrofa propia con la que el intérprete homenajea a Machado recordando la penosa huida a España, camino del exilio. Es así como surge una emotiva denuncia contra el exilio motivado por las ideas políticas y la vulneración del derecho a la libertad de expresión. La muerte del poeta lejos del hogar pone un fin irreversible a la lesión del exilio, quien ha debido irse y ya no volverá jamás porque lo cubre el polvo de un país vecino. Ese polvo francés que acabó cubriendo no solo a Machado, sino a tantos emigrantes republicanos, es un monumento fúnebre a los derechos humanos. La voz de Serrat tiembla al narrar que al alejarse lo vieron llorar. La música transmite el dolor del exilio, el atropello terrible de tener que abandonar el hogar. El Machado de Serrat no llora en privado, lo ven llorar. La canción se vuelve desgarradora, duele en ciertos momentos. Porque todas estas tristezas suceden cuando el jilguero no puede cantar, porque así como los pájaros les es natural llenar el aire con sus cantos, al poeta le es natural componer y recitar sus versos, y al ser humano expresar sus ideas. Eso es lo que Serrat, a través en este tema. Cuando eso no ocurre, porque se ha instalado la censura, entonces el poeta es un peregrino, como lo fue forzadamente Machado. Cantares se iba a transformar en un himno a la libertad de expresión y a la vida, un alegato contra la discriminación y el exilio forzoso. Llegada a Sudamérica, en pleno auge de las dictaduras cívico-militares, sería entonada por millares de jóvenes cuyas voces demostraban el anhelo de regresar a la vida constitucional y a la democracia.
Las canciones se siguen sucediendo, y de pronto se escucha un redoble de tambores, y enseguida la voz del cantante catalán, es la anterior, acá. Estuve haciendo ajustes a ver si se puede mejorar un poco la calidad de la música, porque, a ver, vamos a ver. Cantar del pueblo entero, que todas las primaveras andar pidiendo escaleras para subir a la cruz. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús de madero, sino al que a tu pueblo amar. En este poema, el gran poeta manifiesta que no hay que identificarse con los símbolos inmóviles, sino más bien con ese Cristo que anduvo y anda por el mundo haciendo obras. Por un lado, nos hace recordar que Jesús era un pescador, que vivió en la pobreza ayudando a los necesitados. Y por el otro, nos hace pensar que eso es lo importante, no los oropeles ni las grandes procesiones. Lo importante es creer y rezar a ese Cristo que vivió ayudando a los más necesitados sin ningún tipo de lujo. Sigue avanzando este disco y nos vamos a encontrar con un poema que tiene un gran contenido cívico y sociocultural. Se llama Del pasado efímero. Es una crítica a la vaciedad de algunos personajes rurales que no hacen nada productivo, que solo se quejan de todo y de todos, sin atinar a realizar nada en pos del bien común y de la nación. Los describe con cinismo, a través de uno de ellos. Este hombre del casino provinciano tiene mustia la tez, el pelo cano. Y luego agrega, y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos. El vacío del mundo en lo que da de su cabeza. Ese hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día. ¿Ustedes escuchan mal también? Sí, si querés no lo ponemos porque lo tengo transcrito, es la parte que yo quería resaltar. Porque estuve tratando desesperadamente de aumentar la banda de sonido, lo que sea, igual no se ve. Y acabo de recibir una notificación de Joan Manuel Serrat, que nos está iniciando juicio. Nos está iniciando un juicio de daños y perjuicios por cómo estamos pasando las músicas de él. No lo puedo mejorar esto. No te preocupes, yo los tengo transcritos acá las partes que yo quería manifestar. La interpretación comienza con un tinte picaresco, para terminar con fuerza manifestando que este hombre no es de ayer, ni es de mañana, sino de nunca. También continúa con esta crítica social en Españolito, un poema muy cortito, y la canción de hecho dura poco más de 1 minuto, pero de una gran intensidad que también se ve reflejada tanto en la música como en la interpretación del artista. Sitúa en España, en la que una parte de la misma había luchado contra la otra, y que durante mucho tiempo estuvo fraccionada y enfrentada. Serrat transmite con fuerza estos versos en donde se ve la necesidad que tiene la sociedad por regenerarse, por seguir adelante y volver a tener esperanza. Desde el punto de vista de esperanza, para también hay una denuncia expresa de parte de esa sociedad que es perseguida desde el punto de vista político, en contraposición con la otra parte, que está bien, está cómoda así como está y que no le interesa cambiar. En el poema en particular, se hace referencia a España, pero bien puede aplicarse a cualquiera de nuestros países. Y es así como, sin darse cuenta, sin proponérselo, Serrat se convirtió en el hilo conductor,
y su disco enlazaba la edad de plata de la literatura española con el presente gris de la dictadura y se proyectaba el brillante futuro de la democracia. La cultura tiene mucho que agradecerles a los dos. Antonio Machado por sus poesías llenas de belleza, sentimiento, realidad y denuncia. Y a Joan Manuel Serrat por la belleza de su obra musical y por colocar a la poesía de Machado en el conocimiento masivo. Serrat canta aquello en lo que cree, y justamente lo que cree es lo que le costó tanto a Machado que no pudo llegar a verlo, como no pudo ver todo lo que se ha hecho y se hará en su nombre y en su memoria. Antonio Machado describió como pocos aquella España dividida que llevó a una guerra civil y a miles de personas a la muerte. Se convirtió en un poeta amado y aceptado sin fronteras, tanto que fue reconocido como poeta universal y de la humanidad por la UNESCO cuando se cumplieron 50 años de su fallecimiento. En su momento, Joan Manuel Serrat había dicho: la poesía de Antonio Machado se basta y sobra por sí sola. Lo único que pretendo cantando su poesía es que cuando un español abra un libro con sus poemas, sepa quién es, que lo haya oído. No solo los españoles saben quién fue Antonio Machado, millones de personas de todas las edades alrededor del mundo lo saben. Muchísimas gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Elizabeth. Muchísimas gracias, realmente. Las canciones de Serrat, que no haya salido bien es una invitación para que las escuchemos nosotros, ¿no? Felicitaciones. Yo quiero recalcar esto que dijiste en cuanto a la vigencia de Machado o de la sociedad Machado-Serrat fuera de España, porque cuando nosotros cantábamos, cuando yo era un jovencito y cantábamos las canciones de Serrat en la Argentina de la dictadura militar, nosotros, los poetas muertos lejos del hogar, al jilguero que no puede cantar, la metáfora del jilguero que no puede cantar es, para mi forma de ver, no sé cómo lo ves, Carolina, tú que eres una luchadora por los derechos humanos, yo creo que la metáfora del jilguero que no puede cantar es una de las más maravillosas imágenes de la libertad de expresión y del ataque a la libertad de expresión que he visto en mi vida. Eso cuando el jilguero no puede cantar. Yo muchas veces, dando clases sobre el tema de libertad de expresión, digo, bueno, esto es lo que el jilguero que no puede cantar, ¿no? O sea, realmente, y ese jilguero que no puede cantar, ese Machado que no puede cantar, ese poeta que se va caminando de su patria, ese poeta que muere en otro lugar, ese poeta que es cubierto por el polvo de un país vecino, ese caminante no hay camino, ese se hace camino al andar, era nuestro refrán en la juventud en Latinoamérica. Caminante no hay camino, nuestros países estaban ocupados por una caterva de delincuentes que se habían apoderado de nuestros países a sangre y a fuego, con estadios nacionales, con personas detenidas, con niños secuestrados, con violación, con tortura. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Machado nos inspiraba para seguir adelante. Gracias, Antonio Machado. Antonio Machado presente. Gracias. Querida profesora Carolina, ¿agregas algo? Sí, Ricardo, gracias. Yo creo que este exilio lejos del hogar, Machado nos lo recuerda hoy con todos los migrantes, los desplazados y los indocumentados del mundo, que no se ha superado la ignominia de los gobernantes frente al hambre, frente al dolor y frente a todo el sufrimiento, sigue presente, y hace 100 años Machado que lo estaba recordando, lo vivía y por eso lo expresaba, y hoy creo que con mucha tristeza seguimos dándonos cuenta cómo la búsqueda de la dignidad no puede terminar, cómo la sensibilidad humana hay que rescatarse,
y cómo realmente tenemos que reflexionar en que no puede haber nadie ilegal sobre el planeta, porque solo tenemos un planeta y entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? No puede haber ninguna persona ilegal y es nuestro deber abrir la conciencia y la crítica, que en este planeta hay lugar y espacio para todas, para todos y para todos. Entonces es maravilloso lo que hemos escuchado hasta ahora, así es que me imagino que el cierre con broche de Sin oro. dudas, no le quepa duda, profesora Carolina. ¿Sabe que estoy pensando en las facultades de Derecho y sobre todo cuando nos comprometemos con la dignidad humana, con la persona, con los derechos humanos, en todas las facultades de Derecho del mundo, hispánico por lo menos y traducido regional, tendríamos que colocar en el frontispicio con un pequeño cambio: estudiante no hay camino, se hace camino al andar. Estudiante no hay camino, se hace camino al andar. Ya no estés caminando sobre códigos y leyes, sobre sentencias viejas, ya no estés caminando sobre libros trillados. Estudiante no hay camino, haz tu propio camino. Y al volver la vista atrás, mira a toda esa senda de docencia del derecho inútil que no has de volver a pisar. Sí. Profesora Andrea Gastrón, noble vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Sociología del Derecho, profesora del programa de doctorado, doctora, postdoctora, super ultra postdoctora, super heroína y todas las demás cosas. La escuchamos, especialista en el tema de arte y derecho, y con 2 postdoctorados, porque uno no le sirve a ella, tiene que ser 2 por lo menos, si no, no le vale, en género. La escuchamos con muchísimo cariño y, si quieres, paso a compartir pantalla. Por favor. Y mientras compartimos la pantalla, quiero felicitar, bueno, a Ricardo por esta idea, por traer a Machado. Machado nunca se fue, en realidad siempre está volviendo, ¿no? Y por volver a pensar nuevamente en un poeta como él, que para mí es ineludible, ¿no? Además estoy sumamente emocionada porque a mí la poesía de Machado me emociona, y la manera en que fue expuesta acá esta poesía realmente me puede. Así que agradecerles. Disfruté muchísimo escuchando a José María, a Eli, a Rosa, así que es un placer formar parte de esta mesa. Bueno, vamos a la segunda diapo, por favor. Ustedes saben que yo hace unos años vengo investigando acerca de la relación entre el derecho y las artes plásticas, y en esa investigación me encontré con una obra cuya fotografía, la primera versión, que es una instalación de la artista plástica Marta Minujín. Vean la fecha, diciembre de 1983. Yo creo que a los argentinos esta fecha nos dice mucho, y creo que en general a los latinoamericanos algo les debe decir. Diciembre del 83 fue la vuelta a la democracia en la Argentina. Apenas recuperada la democracia, Marta Minujín instala esta obra que se llama El Partenón de los Libros Prohibidos. Ella la arma yendo a ver a las editoras que habían escondido todos los libros que habían sido prohibidos durante la época de la dictadura militar. Todos los libros que ustedes ven acá habían sido escondidos porque habían estado prohibidos, y con el riesgo que esto implicaba en ese momento. Fue instalado en un lugar céntrico, o sea, en una plazoleta muy cercana al Obelisco, en Avenida Santa Fe y 9 de Julio. Siguiente diapo, por favor. En junio del año 2017, unos cuantos años después, Marta Minujín instala una obra que es también El Partenón de los Libros Prohibidos en una de las plazas de Kassel. En Kassel había tenido lugar una quema de libros impresionante en la época del gobierno nazi, y ella vuelve a instalar esta obra
con una dimensión mayor que la que había sido realizada en Buenos Aires, son las dimensiones reales del Partenón de Atenas, obviamente inspirada en este símbolo de la democracia occidental, así lo dice ella, por lo menos, que fue el Partenón de Atenas. Pero en el caso de Kassel, lo que ella hizo no fue ir a buscar los libros a estos editores que los tenían escondidos, sino se armó una base de datos. Siguiente diapo, por favor. Acá ven, perdón, ustedes ven aquí algunos de estos libros prohibidos, ¿no es cierto?, en las fotografías, a los que estaban recubiertos por plástico. Les cuento que es insólita cuando uno mira la lista de los libros prohibidos, es decir, desde Don Quijote de la Mancha hasta El ratón Mickey, textos de Disney fueron prohibidos, por supuesto la Biblia, es decir, la cantidad de libros que han sido prohibidos en la historia de la humanidad, ustedes no se dan una idea. ¿Y de dónde surgió la lista de libros que formaron parte de la segunda versión de la obra en Kassel, en Alemania? De esta base de datos. Adelante. Siguiente. La lista de... No, anterior. Ahí estamos. La lista de Kassel, de Kasseler Liste, que es acorde, digamos, a la época en la cual fue realizada esta segunda instalación. Es decir, fue una base de datos que armaron dos profesores que estaban realizando, que formaban parte del staff docente de la Universidad de Kassel, con la ayuda de varios alumnos. Yo les quiero poner, me pareció interesante traer esta base de datos, porque aquí ellos han recopilado libros que han sido prohibidos a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, que como yo creo que a lo mejor algunos o algunas de ustedes está interesado en conocer cuáles fueron los libros que alguna vez estuvieron prohibidos, me pareció interesante traer a ustedes este link para que lo conozcan. Siguiente, por favor. Cuando uno busca en esta lista y pone ese link, les va a aparecer algo como esto que ustedes están viendo acá. Es decir, van a encontrar ustedes ciertos datos que les va a pedir el sistema para que ustedes coloquen el libro, si conocen el autor, el título, el lugar o la fecha, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en la parte de arriba, donde dice Die Kasseler Liste, acá van a ver sobre la mano hacia la derecha que dice The Parthenon. Es decir, que esta base de datos fue justamente armada, fue realizada con motivo de la instalación de Marta Minujín. Siguiente, por favor. Cuando yo coloqué Antonio Machado, me aparecieron, y acá lo pongo justamente resaltado, me aparecieron estos textos que fueron prohibidos, tanto las poesías completas de Machado como Juan de Mairena, en un caso en España y en el otro caso en Italia. Y yo quiero que ustedes vean la época en la cual fueron prohibidos estos textos. En el caso de las poesías completas de Machado, entre los años 1939 y 1976. No sé si la fecha les dice algo, seguramente en España esta fecha dice mucho, y quisiera que pasemos entonces a la siguiente diapositiva. La pregunta entonces es, ¿por qué estuvieron prohibidas las poesías completas de Machado? Y acá yo traje algunas de estas poesías.
que han sido prohibidas. Algunos versos simplemente. En uno se refiere a los abogados, en otro se refiere a la guerra, señor, la guerra es mala y bárbara, la guerra odiada por las madres, las almas entigrece. Mientras la guerra pasa, ¿quién sembrará la tierra? ¿Quién sembrará la tierra que junio amarillece? Es decir, creo que los regímenes autoritarios tienen muy buenas razones para prohibirnos a Antonio Machado, pero la historia a veces es la espada vengadora, como dice Charly García, que también es un poeta, es un cronista de nuestro tiempo. Y entonces, como a veces la historia también se venga, siguiente diapositiva, ¿qué pasó con la historia? Parece ser que hay una serie de personajes que se vengaron de estas prohibiciones, que se rieron de estas prohibiciones, y por eso Machado fue reivindicado nada menos que por todos estos secuaces y por muchos otros que no aparecen en estas fotos, pero que nos recuerdan que al jilguero no se lo puede callar tan fácilmente. Con estas imágenes termino, porque yo creo que justamente si hubo algo que nos dejó Machado es esta vigencia y esta fuerza que nos dio cuando fueron los tiempos negros, tanto en España como en Latinoamérica, porque es verdad que nosotros también recibimos los versos de Machado, yo por lo menos, esto que decía Ricardo, a través de las músicas de estos tipos como Joan Manuel Serrat, como Joaquín Sabina y como tantos otros. Bueno, hice lo que pude para apurar un poquito los tiempos, les agradezco un montón esta oportunidad y muchas gracias. Gracias, querida profesora Andrea Gastrón. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde te fuiste, Carolina? Te fuiste ahí abajo. Ahí te puse, ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo la verdad, no sé, acá lo tengo a José María Pérez Collados, que es un autor literario muy reconocido, y yo la verdad que no sé si existe, José María, un premio más importante en la literatura que te prohíban. No, eso es un honor. Además, como ha dicho Andrea, es que es muy curioso la lista de libros prohibidos, la de la Iglesia. Es que yo para un trabajo hace unos años me dediqué a buscar, pensando que no estarían todas, ¿no? ¿Qué novelas famosas estuvieron prohibidas? Pero si estuvo hasta Dickens prohibido. Dickens prohibido, Stendhal prohibido, Balzac prohibido, de los nuestros así más españoles, Galdós prohibido, Clarín prohibido. O sea, realmente sí. Lo que pasa es que una cosa sí que le quería comentar a Andrea, y es que muy curiosamente, durante el franquismo se podían comprar y leer a los poetas, no solo a Machado, sino a los poetas de la generación del 27. O sea, uno podía leer, y de hecho era la poesía que se leía a Lorca, sin mayores problemas. Yo como ya tengo una edad, o sea, tengo 56 años, o sea, yo cuando Franco muere yo tengo ya 11. Yo nací en el 64. Yo en el colegio, con Franco vivo, yo recuerdo estudiar estos autores. Se les estudiaba el impío Don Pío Baroja, o sea, sí, con algún latiguillo, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Pero se les estudiaba. Y es que yo creo que a lo mejor en el caso de la poesía, pienso que las dictaduras no son conscientes del poder de la poesía. No son Han sido, tú sabes que tengo la idea a lo largo de los años de trabajar en la investigación de muchas dictaduras, justamente esto lo vemos en la materia de Derecho y Dictaduras en el máster en Cultura Jurídica de Girona. He llegado a la conclusión de que en general, con algunas excepciones, en la mayoría de las dictaduras han sido muy burros.
han sido muy burros. Esto es algo que en general no se pone en los libros de historia, porque en general se dice, pero han sido muy burros en general. Han tenido ministros de educación y censores y demás, que ha parecido una granja de cría de asnos en general. Han sido cada uno, y esto con perdón por favor de los burros, que son animales muy inteligentes, y que no se me enoje ningún burro, por favor, por la comparación. Pido perdón públicamente a la noble estirpe de los jumentos. Pero la verdad es que realmente uno lo que ve es eso. Por ejemplo, en Brasil es impresionante cómo se les pasaba por delante en la telenovela brasileña, se les pasaban mensajes enormes contra la dictadura, incluso mensajes socialistas, mensajes hasta comunistas, se les pasaban por delante. En Argentina, por ejemplo, Andrea lo citaba recién a Charly García, Sui Generis, por ejemplo, Sui Generis se mandaba mensajes en plena dictadura militar y no se daban cuenta porque eran muy bestias. Y yo he visto esto. Sí, le da miedo el cantautor. ¿Por qué? Porque el cantautor se reúne en un estadio de fútbol con, yo qué sé, 40.000 jóvenes. Entonces eso ya les da miedo porque, uy, aquí hay mucha gente y tal, no sé qué. Pero no se dan cuenta de que a lo mejor ese cantautor está cantando letras de ese poeta del que no se preocupan, ¿no? Y es algo bastante particular, pero es cierto. Y ahora hay un resurgir en España. Yo tendría que ver si es un fenómeno más ubicuo, si tal, si es en el resto de Europa, no lo sé, si en América Latina, no lo sé, pero hay un resurgir de la poesía en la juventud. En la juventud, quiero decir, en la gente de 25, 20 y muchos años, 30 y pocos años. Y mire, acá tiene a Elizabeth Silva y a María Rosa Ávila, y la doctora Andrea Gastrón no digo porque, bueno, es muy joven también, pero acaba de decir públicamente su edad recién, y de manera indirecta, pero lo hizo. Así que sí, ya se ve que la gente jovencita, y no solamente los viejos como nosotros, José María, les gusta la poesía. Y bueno, como les gusta la poesía, profesor José María, es que vamos a seguir haciendo poesía y derecho. ¿Qué dice, querida Carolina? Yo lo que voy a hacer antes de pasarle la palabra a Carolina para que Carolina cierre nuestra sesión, fieles a nuestro compromiso de terminar a las 8 de la noche, de Argentina. Usted, pobre José María, debe estar muerto de sueño. Pero quiero invitar muy especialmente a todos y a todas mañana al evento que acá Julieta me está haciendo que sí y que lo recuerde y que no me olvide de decirlo, al evento de mañana, que va a estar muy interesante, no tengo la menor duda, sobre la situación jurídica de las personas LGBTIQ+. En el caso de mañana trabajaremos con la República Argentina y tengo entendido que este excelente equipo de trabajo tiene pensado luego hacer lo propio con Chile, con Brasil y con otros países, con Colombia y otros países del mundo. Y sobre todo comenzaremos por Latinoamérica. Espero que nos encontremos mañana a las 18 horas con estas mismas coordenadas y mañana les cuento un poco lo que tenemos previsto para la semana que viene, que ya podemos ir anotando, Carolina, decirles que el miércoles, es el miércoles, Carolina, ¿no? Miércoles 11. El miércoles 11 vamos a hacer un encuentro donde también nos va a acompañar la Universidad de Girona y también nos van a acompañar dos muy prestigiosas universidades de Colombia, donde vamos a analizar algo que nos ha llamado mucho la atención y que ha llevado a que publicásemos una carta donde varios de los que estamos aquí fuimos firmantes, una carta de repudio a una sentencia dada hace poco tiempo en Colombia, donde se rechazó una petición de matrimonio entre dos mujeres con argumentos religiosos. O sea, un juez dando una sentencia en base a argumentos religiosos. Gracias a Dios, esta sentencia acaba de ser
hace muy poquitito dejada sin efecto por otro tribunal, pero nos ha motivado a que lo pensemos. Así que esperamos que nos encontremos de vuelta también el miércoles que viene. Jueves y viernes de la semana que viene tenemos sesiones de Dialogando desde el Sur. Las llamamos Dialogando desde el Sur en la primavera del COVID-19. También nos acompaña la Universidad de Girona, también nos acompaña el Departamento de Posgrado y otras entidades amigas. Y varias de las personas que están acá escuchando en este momento van a participar, porque ahí vi recién que estaba Ana María Blanco y Ana María va a exponer, y ahí vi también a Gilberto Porto, y le estoy avisando, Gilberto Porto, que usted va a ser uno de los presentadores del evento. Mire la cara que puso. No me ponga esa cara, Gilberto. Ponga una sonrisa, no me ponga esa cara que me da lástima. Pero muy bien, Alexandra Machado, que la estoy viendo allí, va a ser una de las coordinadoras, de hecho va a coordinar junto conmigo. Betsabeth también va a participar, así que vamos a volvernos a encontrar muy prontito y tenemos varias oportunidades para encontrarnos. Así que le paso la palabra, querida profesora María Carolina Estepa Becerra, para que desde la noble y hermosa y pujante ciudad de Bogotá cierre este lindísimo evento que hemos compartido. Adelante. Muchas gracias, querido Ricardo, porque hemos cumplido con nuestra meta del día de hoy y por supuesto por todos los demás poetas locos que nos esperan, porque el mundo es de los locos y si no soñamos y si no creemos en un mundo mejor desde la poesía, desde la música y desde el arte, entonces no tendremos el escenario para pensar y para cambiar este mundo. Así como Antonio Machado nos deja su gran mensaje de no silenciarnos, de no desfallecer en el amor, de no desfallecer en la solidaridad y de no desfallecer en la construcción desde el ser, porque creo que algo de su reproche era la conceptualización y en el enredo de las palabras que no nos permitían comunicarnos de una manera perfecta o mejor, más bien, más amable. Y por eso tuvo que desarrollarse a través de Juan de Mairena y de Abel Martín. Entonces, creo que su reflexión sobre la guerra que nos hacía Juan, a través de Juan, es porque cuando los hombres acuden a las armas, la retórica ha terminado su misión, porque ya no se trata de convencer, sino de vencer y abatir al adversario. Sin embargo, no hay guerra sin retórica, y lo característico de la retórica guerrera consiste en ser ella misma para los dos beligerantes, como si ambos comulgasen en las mismas razones y hubiesen llegado a un previo acuerdo sobre las mismas verdades. De aquí deducía mi maestro la irracionalidad de la guerra por un lado y la retórica por otro. Tenemos que dejar la retórica de la guerra, los discursos de odio y desde el derecho generar este pensamiento crítico, porque así como decía Nietzsche, solo el arte para no morir de verdad. Entonces, el arte de la música y todo este pensamiento de los amigos que nos hacen, es lo que nos hace pensar que podemos ser seres libres y realmente estar un poco más felices en este tiempo tan corto como lo decía Machado. El tiempo es una falacia y creo que hay muchos artistas que nos siguen invitando y siguen trascendiendo el pensamiento de Machado, muchos españoles, como lo dice Enrique Bunbury, el tic-tac del reloj marca tus horas, cuenta hacia atrás, ¿cuánto crees que te quedará? Y en este tiempo que nos queda, tratemos de hacerlo bien, inspiremos a los demás a ser mejores seres humanos, así como tú lo haces, Ricardo, como lo hacen desde la Universidad de Buenos Aires, de la Argentina, y nos inspiran a todo el mundo a ser mejores. Gracias por esto y por favor, más invitaciones, más convocatorias, porque así es como hacemos